Muy, pero muy buenas noches. Qué gusto compartir este jueves, como todos los jueves, Bar Conspiración, este encuentro que nos lleva al mundo de la política, fundamentalmente al mundo del Estado, con sus síntomas, sus tribulaciones y sus alegrías. Hoy nos acompaña en la barra el señor Felipe Goroso, politólogo. ¿Cómo le va, don Felipe? ¿Cómo está? Augusto, ¿cómo va? Gracias por la invitación de vuelta. Acá estamos, Qué de vuelta en el bar. Qué curioso, Felipe, porque qué difícil es recoger la historia en los días que corren. Sí. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad absolutamente polarizada y los medios, los grupos de medios también responden a tal polarización. Yo creo que los grupos de medios responden más a la polarización que la propia sociedad. Entonces, síntomas que se tendrían que ver como síntomas de esperanza, de pronto se reflejan como síntomas asustantes. Hoy leía un medio de comunicación que prácticamente estaba convocando a un golpe de Estado. Digo, Sí. de pronto... Preocupante casi. Porque vivimos en una sociedad que está, digamos, con el sístole y el diástole de la confrontación mediática. Tenemos que soportar que lo que tendría que llamarnos a la reflexión, lo que tendríamos que atribuir, digamos, como un momento interesante en la vida nacional, bueno, se va por las trincheras, ¿no? Claro, sobre todo para mí, entre comillas, se trata, yo para mí, creo que no lo consiguen de hecho, pero tratan de desdibujar cierto tipo de gestos o de liturgias o de símbolos, como por ejemplo tener la primera mujer vicepresidenta del país, bajo un paraguas de eso que vos hablabas, de negativismo, de está todo mal, ¿verdad? Entonces, y sobre todo también le ponen, creo que de muy mal humor a mucha gente, un poco esa competencia de agenda que antes no tenían, ¿verdad? Lo bueno es que eso tiene pata corta la historia, tiene unos pasos que son inmutables, Totalmente. que son irrefutables por sobre todas las cosas, al margen de lo bien o lo mal que cumplan sus gestiones las personas. Lo importante que sucedió ayer es que por primera vez en la historia de Paraguay surge la figura de una mujer en el poder ejecutivo. No es un dato menor, es un dato de esperanza. Señora Alicia Pucheta de Correa, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo está Augusto, Felipe? Bienvenida, Encantada de estar en este programa tan visto como es Bar Conspiración. Muchas gracias por su presencia. Realmente, y quiero reiterar esto, si hay un motivo que creo que tiene que generar, al tiempo nos dará la oportunidad de juzgar su gestión, que va a ser breve. Sí. Pero si hay una cuestión que me parece que es irrefutable es la esperanza, ¿no? Esperanza porque supone el arribo al ejercicio del principal cargo, quizás en el futuro inmediato, al viceprincipal cargo del Poder Ejecutivo, no solo de una mujer, sino de una mujer que ha desarrollado una trayectoria muy importante en el Estado, en forma genérica, ¿no? Así es. Bueno, estos son modelos, paradigmas que yo ya las pasé cuando accedí a ser la primera mujer en la Corte Suprema de Justicia. Después, obviamente, más de 100 años, y siempre fue privativo de los varones. Había mucha resistencia al cambio. En este sentido, yo llegué a la Corte en ese entonces concursando en la quinta oportunidad. Entonces, estos desafíos para mí no hacen que yo tenga que bajar los brazos, al contrario, soy una persona que ante obstáculos es como que tiene un coraje, diríamos, mayor para que se pueda demostrar que capacitándose uno, teniendo idoneidad y capacidad, puede llegar a los cargos que anteriormente era privativo de los varones. Ahora bien, yo creo que en esta oportunidad lo que tal vez a mucha gente le llama la atención son dos cosas. Uno, que yo dejé bajo la renuncia indeclinable 47 años de carrera judicial sin saltar ninguno solo de los cargos. Además de eso me faltaba aún 7 años para la jubilación, para poder yo así, como dice la Constitución, dejar el cargo por la jubilación. Entonces esto vino como un impacto, creo yo, de por qué por tan poco tiempo iba a dejar el confort, la seguridad que le da el cargo de muchos años, ¿verdad? Porque realmente después de tanto tiempo es como un entrenamiento de gestión que uno ya sabe así al hilo, vamos a decir.
Pero yo consideré que ante esta oportunidad que se presentaba, porque el señor presidente ya mencionó, diríamos, su propuesta de que yo podría estar en ese cargo, realmente consideré, estudié, analicé, no fue una decisión así, diríamos, de un día para el otro. Yo me tomé mi tiempo, que es lo que le dije a los medios de comunicación, yo voy a ir paso a paso. En ese sentido, entonces, esperé la renuncia del entonces vicepresidente Juan Afara, luego la aceptación de la renuncia y luego, recién en ese entonces yo sí empecé a meditar, a pensar, incluso con mi familia, porque esto se lleva con la familia. Totalmente. Y en ese sentido, yo no tuve ya, cuando tomé la determinación, no tuve ninguna duda. Y la gente que me conoce sabe que soy así. Hay un componente que me parece importante, doctora, que usted probablemente por humildad no lo va a analizar, y es el componente político. La política paraguaya, Felipe, necesita este aire fresco. La política paraguaya también necesita, digamos, de aire fresco y de nuevas chances. Sobre todo también de gente que se anime, Augusto. Yo creo mucho en eso. Más allá, inclusive yo ponía eso en mi columna, más allá, digamos, del género de nuestra protagonista principal de la noche, ella se animó a dejar un montón de cosas. Claro. Sí. Yo creo que eso tiene mucho valor, ¿verdad? En ese entonces era incierto, Pero o sea, claro, no era una cosa así. Convengamos que la política todo lo es incierto. Sí, todo pero es así, va y viene, pero... Yo quiero avanzar en dos temas personales, después vamos a curiosear al respecto de todo lo que está pasando y lo que va a pasar con su gestión. Sí. Dos temas personales que yo creo que tienen que ver con lo que usted es hoy realmente, ¿no? Porque ¿qué es lo que somos hoy sino la construcción, digamos, de nuestro pasado, Sí. ¿no? Quiero que observe esta placa, por favor, si en producción nos ayudan con ella. La primera placa que vamos a pedir a producción, si la tuvieran a mano. A ver, háblenos, por favor, de esa historia. ¿sí? Bueno, en primer lugar, como dijiste, Augusto, uno es el producto de lo que los padres repercutieron en la formación, educación y valores que recibió de los padres. De mi padre, el profesor doctor Justo Pucheta Ortega, puedo decir que fue una persona que me enseñó a respetar la dignidad del ser humano, a ser responsable, a honrar la palabra, que vale más que la firma, y sobre todo a tener compromiso con el trabajo. Por otro lado, también quiero decir que él, con su vida austera, que es por todos y todas conocida y conocido, y eso lo saben en el barrio en que yo nací, saben muy bien de la vida que llevó mi padre, siendo 20 años ministro de la Corte. Eso es lo que los hijos reciben, no por las palabras, sino por los hechos, por la conducta, por lo que uno ve el día al día. Claro. Bueno, y en ese sentido yo puedo decir que no solamente amé a mi padre, sino siempre lo admiré. Y a veces pienso que de una u otra manera eso es lo que a mí siempre me dio la fuerza y el coraje de salir adelante. Estuvo 2 décadas como miembro de la Corte. 20 años y siempre con la misma vida austera, sencilla, iba a la facultad a enseñar. Es decir, fue una persona que con el ejemplo me demostró. La placa que poníamos era absolutamente deliberada, el hecho de que estaba con un grande de la música. Sí, Porque el maestro él tiene, Herminio Jiménez. Herminio Jiménez. Porque este señor, que fue 20 años miembro de la Corte Suprema de Justicia, fue protagonista de un hecho cultural inédito en la historia de Paraguay. Él y el señor que está ahí, Herminio Jiménez, fueron las personas que grabaron por primera vez en la historia, en el año 1927, un disco con música paraguaya en la República Argentina, ¿no? Efectivamente. Mi padre tenía 23, 24 años y el maestro Herminio Jiménez también, y ellos habían recibido una oferta para grabar discos en Buenos Aires.
y en ese sentido ellos se animaron. Yo Claro. pienso hoy día. Es lo que decía Felipe, Ir ¿no? a El Buenos arte de Aires animarse. en ese entonces, Claro. diríamos, a lo desconocido, porque se fueron a lo desconocido. Claro. Y él se animó igual que el maestro Herminio Jiménez, ¿verdad? Claro. Entonces ellos se fueron, grabaron discos y es lo que normalmente suelen pasar también, Serenata Che Amape, donde dice Pucheta y que se fue Claro, a claro. Buenos Aires, vino. Bueno, y realmente cuando él contaba las anécdotas era así, como hoy sería un grupo famoso, ¿verdad? Así mismo, que es en que las era un plazas grupo actuaban famoso. y bueno, se llenaba de gente. Y bueno, él siempre fue muy querido y muy respetado en el arte, porque era una persona que claro. para él no existía ningún tipo Después de diferencia. eligió Camino del Derecho. Eligió que Camino del Derecho lo lleva a Pilar. Sí, Y en relación a Pilar, quiero poner esta segunda y última placa de su vida, de la vida de los antepasados de nuestra nueva vicepresidenta. A ver, la segunda placa, por favor. Va a ser un edificio. Es uno de los edificios más bellos, la primera, por sobre todas las cosas, ¿no? La primera, la que ponían al principio. Este es uno de los edificios más bellos de Pilar. Es un estilo italianizante. Tiene que ver con alguien que tiene vínculos directos genéticos con la señora Sí. vicepresidenta. ¿Quién es el arquitecto, señora? bueno, el constructor, realmente era constructor, Pila de Valoriani, era una persona que vino de Italia, específicamente de Florencia, donde hizo sus estudios, porque ellos hasta ahora tienen la cerámica Valoriani en Florencia. Hoy ya hacen hornos, pero así muy refinados. Claro. Y vino, se animó a venir, se animó a esa edad a salir de su país y vino hasta Buenos Aires y luego pasó a Asunción. Y en Asunción le hablaron que hay una ciudad que se llama Pilar, que está comenzando, que hay ya muchos migrantes italianos y se fue hasta Pilar. Y fíjate, Augusto, en esa época solo uno podía llegar en barco. Claro. Bueno, Claro. bueno, fue hasta allá y él ahí sí comenzó a trabajar, incluso él escribió a Albersoni, que después puso la fábrica de tejidos Pilar, porque le dijo que tenía la oportunidad con el río Paraguay y el Ñembucú De que le llegar. iba a facilitar. Bueno, y así las cosas. Esta señora que todo el mundo vio ayer, la Sí. hermosa señora que vio Sí, todo sí. el mundo acompañando Sí. a la vicepresidenta, su madre, es hija de este constructor. Sí, Quería enfatizar esto porque la gente, señores, las personas, los líderes, son el testimonio de una vida, ¿no? No son Totalmente. señores que nacen en los diarios. Felipe, vamos a la actualidad. Sí, no, preguntarle a la señora sí, vicepresidenta, Felipe. sobre todo si podría resumir un mes y algo de trajinar, ¿qué pasaba al interior suyo, digamos, cómo iba lidiando usted misma con todo lo que veía, que se decía, con todas las tapas de los diarios, cómo se lidia con eso, dónde encontró usted un soporte, ¿verdad? Bueno, yo, la persona que me conoce en lo personal, soy una persona que tiene mucha templanza, como dicen los griegos. Soy una persona, diríamos, de una vida muy simple, realmente, muy simple. También soy docente en la facultad, en la Católica de Filosofía hace 30 años y en la Nacional más años aún. Siempre me dediqué a la docencia, ¿verdad? Y entré en el Poder Judicial. Y soy una persona así, con un carácter, diríamos, muy tranquilo y que sabe manejar las situaciones. Esto puede ser mucho por diríamos, por el modo como mi madre me educó. Ella es descendiente de los López por el lado de mi abuela materna, de Benigno López, y es una persona así que a pesar de tener yo 4 hermanos varones, nunca me sobreprotegió, al contrario, me dio a entender que yo podía quedar huérfana en cualquier momento desde pequeña. Entonces me dijo que tenía que ser independiente, autónoma y tener seguridad sobre mi persona en todo sentido. Claro. Entonces yo creo que eso a mí me ayudó muchísimo, por eso le dediqué a mi madre
el día del juramento, Claro. estando ella presente con 96 años, pero muy lúcida porque resulta que se alimentaban, y acá Augusto te va a decir, Sí. a base de pescado, que hoy por hoy omega Sí, 3 es lo sí. máximo. Es lo máximo. Y nadaban en el río Paraguay de orilla a orilla. ¿Qué es lo que yo hago normalmente cuando voy Claro, los fines de te veo. semana? Te veo. Vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de géneros, vamos a hablar de sí. todo lo que podemos consultar Sí, en sí. el poco tiempo que vamos a Sí, tener en el sí. segundo bloque a alguien que quisiéramos que sea una estadista breve pero inolvidable para esta historia que vivimos. Ya volvemos. Este es el segundo bloque con la señora vicepresidenta electa, a quien agradecemos mucho su presencia. El días como hoy tiene una agenda absolutamente intensa, así que le robamos unos minutos. ¿Cuál es su mirada, señora vicepresidenta, en relación a temas que son claves, que probablemente en el tiempo que le lleve gestionar ya no va a poder hacer cambios estructurales, pero es bueno escuchar su mirada sobre cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con esto que se discute mucho al respecto de la paridad, justamente del arribo de la mujer a sectores de poder más importantes? Bueno, en primer lugar, decirles que sobre el tema que usted dice, no solamente se da ahora con este proyecto de la paridad, sino ya lo tuvimos cuando tratamos hace 7 años sobre un proyecto de ley de no violencia contra la mujer y feminicidio. Y eso nos llevó, fíjese, 7 años. Es decir, fue un recorrido que nosotros no bajamos los brazos y se trabajó con, en ese entonces, la Secretaría de la Mujer, con las diputadas y senadoras de Equidad y Género del Congreso y la magistrada del Poder Judicial. Y eso se llevó al Congreso, pero luego quedó, diríamos, en los cajones. Pero posteriormente, con la ministra Ana María Bayardi, impulsó con mucha fuerza, con mucho liderazgo, incluso nos convocaba a todas quienes estábamos en cargo de decisión, y realmente ella luchó muchísimo por esta ley de la no violencia. Incluso ustedes vieron la casa esta para la mujer que realmente... Ciudad Mujer. Sí, la Ciudad Mujer que la gente que no conoce no tiene ni conciencia de lo que es. Yo Claro. lo recorrí palmo a palmo. Y bueno, esto trae una gran solución al tema de salud de todas las congéneres. Bueno, y así sucesivamente fue y salió, ¿verdad? No como hubiésemos querido, pero bueno, es un principio paso, que se va a es un ir paso. mejorando. Y con esta ley de la paridad probablemente también pase eso. Claro. Es como que en forma progresiva se está dando hasta que culmina. Claro. La historia, señora vicepresidenta, va a decir, Alicia Pucheta Correa fue la primera vicepresidenta, probablemente sea la primera presidenta del Paraguay, más allá de las circunstancias, digamos, Sí. alrededor. La historia va a decir eso. ¿Qué más debería decir la historia si usted pudiera escribirla dentro de 10 o 20 o 30 años? Si usted pudiera escribirla usted misma, ¿qué debería decir la historia? ¿Qué le gustaría que digan de usted? De su Bueno, gestión? en primer lugar quiero aclarar a la audiencia que yo llegué al cargo de vicepresidenta por mecanismos constitucionales, Ok. que lo dice muy bien la Constitución, que si se tiene que realizar algún tipo de renuncia ya en los últimos 2 años de vencer el mandato, la persona que lo cubre puede ser cualquier ciudadano de la República con los requisitos que la ley dice. Yo al renunciar en forma indeclinable estaba ya habilitada. Entonces es un mecanismo constitucional, Totalmente. más no vía directa por votación, Claro, como se hace en claro. las elecciones, pero bueno, esto es lo Así que es. yo vi una buena está. oportunidad también para poder demostrar que las mujeres sí pueden llegar. Ahora, solo que en este caso en particular, como fue como una propuesta que merced a mis méritos y capacidades lo realizó
el señor presidente de la República, don Horacio Manuel Cartes Jara, es como que la gente piensa que como que él había así propuesto, esto se dio, pero yo quiero aclarar lo siguiente. El tema es que fue la primera vez que un presidente tuvo la convicción de que una mujer puede ocupar el cargo, y eso hay que destacar. Sí, usted mismo decía, Augusto, perdón, nomás recalcar lo siguiente, la misma vicepresidenta decía que podía ser cualquier ciudadano paraguayo, claro, pero se decidió por una mujer y encima una mujer con un currículum impecable. Claro, podía elegir otro varón, claro, ¿verdad? Pero bueno, lo importante, yo creo que hay que, a lo mejor en este momento, no se valora, no se dimensiona. El tiempo me va a dar la razón. Este escenario que vivimos no es un escenario mediático, no es un escenario del Poder Ejecutivo, no es el escenario, es el escenario del Estado. El Estado es una organización, digamos, que está por encima inclusive, de los intereses de poder, inclusive de poderes del Estado. Usted conoce el Estado de adentro, desde el año 70 creo que está trabajando, sí, en la década del 70 está trabajando dentro del Estado. ¿Cómo está analizando el planteo y el debate al respecto de una constituyente de cara al futuro? Y si tuviera que hacer un aporte de reflexión al respecto de la pertinencia de una constituyente, ¿qué diría? Bueno, yo creo que esto en primer lugar tiene que surgir del pueblo. Es importante escucharla al pueblo, porque muchas veces se piensa que porque estamos en cargo así de decisión, nosotros decimos, bueno, esto es lo que necesitamos. No sé, yo digo que hay que escucharle al pueblo. Entonces, ellos tienen que opinar y de acuerdo a eso realizar lo que tenga que realizarse. Pero creo que es importante porque hoy por hoy el pueblo es inteligente. Eso le puedo asegurar, es inteligente. Sí, y algo que le acompañó también toda su vida fue la cátedra, ¿no? Sí. ¿Cómo ve la juventud? ¿Qué esperanza cifra en ella? ¿Ve liderazgos? A mí me deprimió un poco el hecho de que no hubo muchos jóvenes como yo esperaba en las elecciones anteriores. ¿Cuál es tu esperanza al respecto de este sector? Yo realmente creo que aprendo mucho de los alumnos, de los jóvenes, chicas y muchachos que están en la universidad en todos estos años, porque enseñé también en otras privadas y todo, y creo que muchas veces les subestimamos. Por ejemplo, a veces uno dice, bueno, voy a dar tal trabajo de investigación, y bueno, como que será que van a poder. No es que pueden 3 veces más de lo que uno puede. Claro. De lo que uno piensa, de lo que el docente piensa. Y por eso es importante también siempre el diálogo con ellos, porque ellos nos hacen ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus propuestas. Y yo no olvido que el año pasado, cuando entré sobre derecho al nombre y todo el capítulo, sale un alumno y me dice, profesora, nosotros hablamos del derecho germánico, del derecho romano, ¿por qué no hablamos del derecho de nuestros pueblos originarios en materia del nombre y apellido y la identidad que tienen? Así es. Entonces yo inmediatamente, ¿verdad? En base a eso ya vino una antropóloga, debatimos, estudiamos, y así el día al día uno ve que ellos son los que nos enriquecen. Y yo estoy muy orgullosa de mis alumnos y alumnas, porque realmente aprendo día a día de ellos. Si usted pudiese dar un mensaje o una reflexión a las mujeres paraguayas, jóvenes, amas de casa en general, y le plantearía un límite, un cielo, un futuro, ¿qué le diría? No entendí la pregunta. ¿Cuál sería el límite de la mujer paraguaya según usted? ¿Tiene un límite? No, yo creo que la mujer se pone sus propios límites. Okay. Y esto ya lo dijo el Papa Francisco, que la mujer paraguaya es la que sacó adelante el país en los momentos más difíciles, por eso es la más gloriosa de América. ¿Usted asume? Y estoy convencida de eso. Otra que no contesté. ¿Cómo usted querría que le recuerden? Sí. Como una persona justa. ¿Qué? Lo dijo ayer y me parece un tema... Una palabra. Una expresión muy interesante y altruista, y además que le compromete a la propia... usted
digamos, se instala en el ejercicio de la vicepresidencia en un momento de gran polaridad política. Sí, sí. ¿Cuál va a ser su actitud al diálogo con diferentes sectores, con los que piensan como usted, como con los que disienten con usted? Muy abierto, como dijo mi padre, la dignidad del ser humano está por arriba, hay que respetar a todos, no importa ideología, religión, hay que estar abierto. Lo que pasa es que a veces se pierde la capacidad del diálogo. Y eso es el tema. Estamos así muy enfrascados en la agresión y ya la gente no dialoga, ya no ve el valor de la palabra, porque yo creo, y por eso apelé siempre a todos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como mediación, conciliación, que para mí es fundamental para lograr la paz social, porque solo así sacaremos adelante el país. Además hay una especie de hueso perdido de la política paraguaya que es el consenso, el ¿no? diálogo, sí, tenemos enormes dificultades para llegar a eso que es quizás la cima de un diálogo, que es el consenso, ¿no? Y no hay que cansarse, yo siempre digo eso, hay que dialogar, hay que escuchar sobre todas las cosas y siempre uno encuentra un parámetro por el cual puede encontrar la solución. Uno de los cuestionamientos que se hacía a su arribo a la vicepresidencia es el tema de una especie de dispositivo para proteger al presidente jurídicamente, lo cual aparenta de entrada ser muy estúpido, porque en todo caso no hubiera sido vicepresidenta, hubiera seguido en la Corte. Claro. Ahora, ¿cómo caracteriza usted esa serie de caracterizaciones? Bueno, yo digo que estamos en un país democrático, hay libertad de expresión, se puede criticar los fallos, pero los fallos se acatan, como dijo una observadora europea. Ahora, el lunes supongo que empieza su tarea concreta como vicepresidenta, ¿no? Hoy es creo que ya estuvo hoy en la oficina. Mañana ya estará empezando. ¿En qué? Como vicepresidenta, no, digamos, día a día. No, yo tomé posesión de cargo ayer y hoy ya comencé a trabajar a las 7 de la mañana. Perfecto. Entonces, en base a esa tarea que le corresponde, digamos, de establecer enlaces con el Congreso, en ese tiempo que queda, ¿hay alguna prioridad que tiene ese puente entre el Ejecutivo y el Congreso? Yo ya lo dije, la semana que viene pediré una audiencia con el presidente del Congreso, don Fernando Lugo, para que podamos sentarnos a conversar. De hecho, hay una pequeña oficina destinada a la vicepresidencia, porque la misma Constitución le da la atribución de competencia al vicepresidente o vicepresidenta, en este caso, a buscar el nexo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Y es importante trabajar coordinadamente, y insisto con eso, porque ¿de qué vale que tengamos una ley que se adecua a las nuevas necesidades si, por ejemplo, se crean nuevas instituciones para funcionar ese nuevo modelo que queremos incorporar en una ley, pero no tenemos presupuesto? Va a ser una frustración para el juez, para la jueza, en el momento de aplicar esa ley. Porque, por un lado, tiene que sí o sí aplicar la ley vigente. Y si no tiene recursos que hagan funcionar esas instituciones, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esto hay que trabajar coordinadamente. Claro. Cuando sale una ley en donde existen creaciones, instituciones que van a venir a dar respuesta, entonces tenemos que tener primero el presupuesto para que funcione la ley, una vacatio legis. Claro. ¿Usted se ve a sí misma, señora vicepresidenta, en un par de años más o al instante, siguiendo, digamos, activamente en la vida política, o cómo se ve usted misma en un par de años? Bueno, realmente yo no hago ningún tipo de pronóstico, porque soy una persona muy cristiana, que creo que los tiempos nuestros no es el tiempo de Dios. Y hacer planes, planificar a largo plazo, yo creo que somos muy necios para pensar en eso. Voy a ser un poco más cortoplacista que el señor Felipe. Tengo que le voy a preguntar, ¿cómo se ve el 16 de agosto del año 2018? Bueno, tengo aún unos meses para pensar. Está muy bien entrenado. Como lo hice para renunciar. Claro.
De cualquier manera, bueno, seguirá con la cátedra. Sí, eso sí o sí, hasta la muerte, ahí no hay, Claro. es vitaliciado. Sí, sí, claro. Es vitaliciado. Igual sería histórico, ¿no? Que No, un sí. presidente de la República siga en la cátedra, por ejemplo, ¿verdad? A mí me gustaría verle, perdón, Augusto, sí, ya que no respondió, yo voy a decir lo que yo espero entonces. Por lo menos una constituyente liderando una cuestión, una oleada con reformas sociales para la constitución, por ejemplo, futura, ¿verdad? Claro, claro. Vamos a tener en cuenta, no descarto. Mire que no le va a hacer competencia. Ella ya tiene un hijo asesor político. No, así no, que no, yo apenas expreso mi opinión. No vamos a hacer competencia. Jamás tratar de real. hacerle sombra a Augusto. Una última reflexión al respecto de estos tiempos que se viven. Si tuviera que dirigirse directamente a la ciudadanía paraguaya, ¿qué le diría al respecto de estos tiempos que se vienen en su gestión? Sí, decirles que en primer lugar quiero trabajar para el pueblo, con el pueblo. Como ya lo dije, eso lo hice en el Poder Judicial y esto lo saben tanto los pueblos originarios como las personas mayores adultas, las personas privadas de libertad, hombres, mujeres, obviamente, de recorrer todas las penitenciarías durante 14 años y ver no solamente en lo que hace a sus causas, sino en general a sus vínculos familiares, a su alimentación, es decir, el ser humano integral. Porque a mí me parece que eso es servir dentro de la función pública, no servirse del cargo, sino servir a quienes nos dan la oportunidad de estar en ese lugar y pagan nuestro sueldo. No sé si lo diría con tanta emoción y sinceridad que el deseo de que le vaya bien a un hombre que es presidente durante 5 años, pero sí sé que es absolutamente sincero mi deseo de que le vaya bien a una mujer que ocupe 2 meses y medio, el tiempo que sea, porque yo creo que estamos en presencia de un simbolismo que va a ser muy importante para el futuro, aunque crean, aunque no lo crean. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Augusto, por venir. Felipe. Pasé muy relajada, muy tranquila y sobre todo feliz de compartir con dos personas gracias. como ustedes. Muchas Gracias Realmente. por venir, señor vicepresidente. Gracias. Ya volvemos en el último bloque de nuestra programación. Bien, arrancamos el último bloque de Bar Conspiración este jueves. ¿Cómo le va, don Felipe? ¿Cómo estamos yendo? Bien, ¿Está Augusto, feliz? súper cómodo, tranquilo, buena ¿Se onda en el siente bar. bien reemplazando a la barra No, azulgrana? no me siento ni ya no reemplazo. Yo creo que me siento Pero solo, digo, aportando un aire distinto. ¿Siente ese orgullo cerrista? Ahí donde No, se no, siente? no, tampoco. Yo creo que no tenemos que incidentar a esta altura de la noche. Ese señor que ven ahí es Juan Pisaracho, que en el momento final del programa, periodista deportivo, abogado, en el momento final del programa va a hablarnos un poquito, así un flash del caso Leos, el caso Naput, en un flash de... Gracias, Juanpi, por venir. El que más sabe del caso Naput. Sí, el que más sabe de todo. Una de las personas que más sabe de todo también en la política nos acompaña hoy, viene del mundo del derecho, lideró procesos en ese mundo y ha sido senador de la Nación, sigue siendo y seguirá siendo. Y es importante escucharle al respecto de qué está pasando y qué va a pasar con el Partido Colorado. Senador Enrique Baqueta, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches para vos, Augusto, Felipe, y al compañero que no recuerdo su Juanpi. nombre. Juanpi. Juan Pisaracho. Senador, queremos aprovechar al máximo el tiempo. ¿Cómo estás viendo esa poesía de la unidad colorada? ¿Te parece que se va a trasladar en el pragmatismo de las acciones en el Congreso próximo? Y yo espero que sí. ¿Verdad? O sea,
mi voluntad y mi esperanza es que continuásemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene que gobernar y yo creo que el Parlamento le tiene que dar el soporte necesario a un gobernante para que pueda desplegar todo lo que prometió en campaña, para que podamos hacer las leyes que hagan falta en este periodo para que se puedan concretar esas promesas. Entonces, para mí es muy importante la unidad del partido dentro de lo que es la gobernabilidad. Convengamos que no es fácil, ¿eh? No es sencillo y vamos a tener que trabajar mucho en eso, pero Dios quiera que se dé, ¿verdad? Dios quiera. Yo creo que en ambos bandos hay voluntades para que se pueda dar. También hay, lógicamente, siempre otras campanas, ¿verdad? Dios quiera que podamos manejar eso. Senador, usted mencionaba como, digamos, ese papel de la mayoría colorada de ayudar, entre comillas, o gobernar como papel principal a pasar leyes, como dicen en la Argentina, ¿verdad? Si usted pudiese vislumbrar un futuro cercano después del 15 de agosto y 16 de agosto, usted vería como, no digo las leyes principales ni nombres, pero sí como áreas de acción que podríamos tener como foco dentro del Senado a nivel legislativo. Primero, lógicamente es la cuestión presupuestaria. Okay. Nos viene de Ahí entrada sí. El tema del presupuesto general de gasto de la Nación en septiembre. Totalmente. Y eso lógicamente nos va a ocupar un estudio meticuloso. Lógicamente viene un nuevo gobierno, lógicamente va a tener seguramente planes que a lo mejor el otro gobierno no tenía. O sea, vamos a tener que discutir muchas cosas, vamos a tener que ver muchas cosas. Así como el gobierno que está saliendo tuvo el tema de la APP, el tema de la Fuerza de Tarea Conjunta, todas esas cuestiones se hicieron inmediatamente después de haber asumido el Senado. Rápidamente se tomaron esas decisiones y yo creo que fueron decisiones acertadas, ¿verdad? Se pudieron haber implementado bien algunas cosas no, pero se llevaron adelante y se lograron cosas importantes cuando estábamos trabajando conjuntamente. Se puede decir que casi que llegaste, senador, a la política por la puerta del gremialismo vinculado al derecho, ¿verdad? Tuviste una tarea muy fuerte en ese gremio. Entonces creo que sos idóneo para respondernos tus expectativas al respecto de esto, que se habla cíclicamente del mentado tema de la renovación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Te parece que se va a dar? Y se está dando ya en forma natural. La renovación se está dando en forma natural. El doctor Bajac fenece por una cuestión de edad, cumple 75 años en julio, el 14 de julio. Me recuerdo bien porque el 15 es mi cumpleaños. Entonces, bueno. Me recuerdo que el 14 es su cumpleaños y que fenece su mandato. Después, rápidamente también fenece la doctora Miriam Peña y también el doctor Blanco, creo que fenece. O sea, tenemos 5 vacancias prácticamente, ya no más, dentro de este año y al principio del año siguiente. Entonces, lógicamente, ya la renovación se está dando en forma natural, ¿verdad? ¿Qué garantías da este sistema que se andaba utilizando últimamente de las audiencias públicas? A mí me parece genial desde el punto de vista de la transparencia, ¿verdad? Pero ¿te parece que refleja finalmente eficiencia en materia de elegir a buenas personas? Yo, por la experiencia que tengo, el tema de la Corte es uno le conoce, cuando uno está en ese cargo. Yo, por ejemplo, llegué gracias a los abogados, ¿verdad? Fue una elección a nivel nacional. Y yo le conozco a mucha gente. A lo mejor mucha gente podrá tener excelentes puntajes, pero uno en el semblanteo, en el día a día, haciendo el foro, trabajando en todas las jurisdicciones, se da cuenta quién es el que está preparado o no está preparado para estar en ese cargo. Totalmente. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver el consejero, tiene mucho que ver el hombre con su experiencia y qué es lo que puede aportar la persona que va a ocupar tal cargo. ¿Y quién mejor que el consejero que le conoce? Por eso que en el Consejo de la Magistratura siempre tuvo mucho predicamento el miembro que viene del gremio de abogados, porque es el que le conoce a todos, Sí, ¿verdad? claro. Tiene cierta autoridad. Ese punto de vista yo creo que es muy importante. La gente le sirve para un semblanteo, le sirve a la gente para que sepa quiénes son los que se postulan, pero el que tiene que estar es el que conoce. En ese mismo punto, y sabiendo también su experiencia y todo lo que tiene que ver con su lucha gremial, digamos,
se escuchan muchas voces, obviamente yo por lo menos me hago cargo de lo que digo, de sectores interesados con respecto al tema del Consejo y al jurado, su funcionamiento. Algunos llegan al punto inclusive de su existencia misma a cuestionar, ¿verdad? ¿Cuál es su idea con respecto a eso? ¿Algún eventual constituyente? Yo creo que es una institución, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento son extrapoderes, que nacen justamente porque antes teníamos un poder totalitario y la Constitución del 92 trae dos figuras importantes. Con sus problemas, lo mismo es importante tener el Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento. No es el problema de la institución, son los hombres. Claro. Yo cuando estuve en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, mucha gente me podrá decir lo que quiera, pero yo salí por la puerta grande, salí 1 año y medio antes, yo renuncié para poder candidatarme a ser senador. Me sometí a una elección. Claro. Yo lideré mi chapa. Me dio el presidente de la República la oportunidad dentro de Honor Colorado que yo lidere mi chapa. Yo lideré mi chapa. No tuve una sola denuncia de ninguna persona y fui el más votado entre todos. Pues yo fui el más votado entre todos los independientes. 70.000 votos tuve en aquella oportunidad. Entonces, lo que yo quiero decirle a la gente es que depende de cómo uno administre lo que le toca administrar, de donde uno vaya. Y sobre todo, usted planteaba también la templanza de cada uno, que a veces no viene ninguna universidad de eso. Uno de los errores para mi gusto, de todos los gobiernos que últimamente plantearon el tema de la constituyente, fue plantearlo en el segundo tiempo de su mandato, cuando las fuerzas normalmente se debilitan y las polaridades se hacen presentes. ¿Te parece que es importante que el gobierno que se inaugura plantee eso de inmediato? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es más, nosotros hemos tomado la decisión que se lleve dentro del Partido Colorado una discusión al respecto. Porque nosotros entendemos de que si se va a hacer la reforma constitucional, que se pacte con los diferentes actores y que se vea qué es lo que se quiere reformar. Acuerdo mínimo por lo menos. Claro. Y de ahí llevar adelante esta reforma tan anhelada yo creo, por la sociedad paraguaya, por todo el pueblo paraguayo. Todos queremos ya un cambio en nuestra Constitución. Pero le voy a decir algo, mi criterio personal es que la Constitución es muy buena y que nosotros somos los que le buscamos el pelo en la sopa y siempre le encontramos la coma donde no tiene que haber coma o siempre le encontramos la letrita donde no tiene que haber esa letra. Somos nosotros el problema. No es la Constitución. Y va a venir otra Constitución y vamos a seguir con los problemas, porque nosotros tenemos que cambiar nuestra conciencia, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y tenemos que ser realmente demócratas y republicanos y patriotas para entender de que hay cosas que tenemos que aceptar como son. Mediáticamente parece que hay casi una sinonimia entre Constitución y reelección. ¿Reelección te parece que es un tema que tendría que incluirse dentro del debate? Se tiene que incluir, si es una cuestión. Mira, desde el 89, un tema recurrente. Hasta hoy, la discusión es a los 2 años y medio, 3 años de gobierno, el tema de la reelección, ¿verdad? Y me parece que es lógico, todos los países normales y grandes potencias en el mundo tienen reelecciones. ¿Y por qué nosotros no podemos tener una reelección? Es cierto, tuvimos un inconveniente, una persona mandó 35, ¿por qué siempre tiene que ser así? Claro. Nosotros ya hemos logrado poner límites a eso. Claro. Hoy existen redes sociales, hoy existen demasiadas muchas cuestiones, hay muchos elementos de control que ya no hacen que uno pueda tener ese tipo de exabruptos ni exageraciones. ¿No tienen la mejor posición que esperaban al principio, particularmente que decía Capli, pero tienen una posición que puede ser interesante si son hábiles para acordar y consensuar? La pregunta que te hago al respecto de eso es, ¿cómo se va a llevar ese proceso entre dos sectores que estuvieron muy enfrentados hasta diciembre? Alguna herida habrá todavía por ahí abierta. ¿Cómo llevarán el proceso de manejo de la bancada del Partido Colorado en ese contexto? Y yo creo que tiene y de la mesa directiva, perdón, y la mesa, claro, que ya viene ahí nomás. Ahí viene justamente está todo el diálogo, ¿verdad? El diálogo. Y en toda repartija de poder se tiene que hablar, lógicamente, de diferentes cuestiones. ¿Qué le va a tocar a cada grupo? ¿Qué le va a tocar a cada... qué quiere cada bancada que se va a unificar para lograr ese objetivo que es la mesa directiva?
ejemplos que tuvimos, ¿verdad? O sea, nosotros hemos trabajado con el Frente Guazú, hemos trabajado con los liberales, hemos trabajado con todos, con todas las bancadas, con el PDP, y siempre hay un interés por parte de una bancada. Frente Guazú siempre planteaba, queremos acompañar, pero queremos que se cumpla con nosotros en esta propuesta. Claro. Una agenda legislativa. Una agenda digamos. legislativa. Entonces, yo creo que va a depender mucho de los diálogos que tengamos. Pero si es vamos a lógico. estar juntos, no vamos a estar juntos. Todo ese tipo de cosas que para mí son muy importantes. Yo, si me preguntas a mí, yo quiero que haya una sola bancada dentro del Partido Colorado. Quiero que en este periodo tengamos un entendimiento, que seamos maduros, que... ¿Y tienen resto, digamos, de unidad y de capacidad de consensuar para tener la presidencia del Senado, te parece? Yo creo que sí. Yo creo que podemos tener, siempre y cuando podamos consensuar y podamos, lógicamente, cumplir con las expectativas de otras bancadas. Solo ya no podemos llegar por el número. Somos 17 hasta el momento. Pero qué importante lo que planteaba el senador Augusto en el sentido de darle de vuelta valor a los acuerdos. Porque acá parece que uno dice, vamos a acordar, y ¿sabes? El otro día la tapa en el diario o algún diario te dice, no están pactando a consecuencia, ¿verdad? Lo que pasa es Sobre que su- acá... Los acuerdos nunca son vergonzantes. Claro, cuando pero tienen se un llega a fin. ese nivel, pues, Augusto. No, Claro, lo que ahí se pasa- llega a esos niveles lo que por el pasa- nivel de lo que pasa confianza es que hoy existe. estamos, disculpame que te Sí. interrumpa, No, por favor. Augusto y Felipe. Hoy hay un grupo de personas que tienen un criterio definido, que ni si no se cumple con su criterio, entonces vos sos un traidor, Totalmente. sos una persona que pisoteaste la Constitución, Apátrida. sos una persona... Yo te voy a decir una cosa, con el tema de la designación de Alicia Pucheta, nosotros le designamos a Alicia Pucheta, el presidente de la República, Horacio Cartes, nos pidió a nosotros, a mí en forma personal me pidió y me dijo, ¿qué te parece? Y me parece excelente, le dije, una señora excelente, pero con la única condición que yo le pedí que renuncie, Claro. que era mi criterio. Hubo Pero una vez que considerados. la señora renuncia, y vienen con el tema de Messer, por ejemplo, ¿verdad? Messer que firmó y es un proceso, está todo en el expediente. Yo no le voy a defender a Messer, pero tampoco no voy a decir que la Corte no tiene la potestad de poder llevar, está dentro de sus atribuciones, ¿me entiendes? Claro, claro. Y para más pasa a la Fiscalía, o sea, hay una cantidad de procedimientos. No por eso yo tengo que cambiar lo que yo acordé con el presidente de la República en su oportunidad y lo que acordamos nosotros como bancada. Por eso que hemos votado todos menos PETA, ¿verdad? O sea, todos los colorados AYTT nos fuimos y votamos porque nos comprometimos en campaña con el presidente de la República a apuntalar a la señora Pucheta. ¿Te plantearon alguna función en el Poder Ejecutivo o no te planteaste vos mismo nunca cambiar, digamos, de poder? La verdad que no me planteé, sinceramente no me planteé, tampoco no me plantearon, pero si me planteasen tampoco voy a rehuir, ¿verdad? O sea, estoy preparado yo creo para poder asumir. Ahora, lógicamente, son cuestiones que yo me presenté para senador y estoy muy contento porque la gente nos votó y voy a volver a ocupar si Dios quiere y sigo teniendo la salud que tengo. Y voy a estar en la banca, voy a defender el gobierno de Mario y voy a defender todo lo que haga falta, como siempre me caracterizó del lugar que ocupo en mi banca. Tengo dos minutitos y quiero... Pues, tengo que hablar con Baqueta de un tema. No nos va bien con Cerro, Baqueta, ¿no? Ni un poco bien. No nos va bien. Y es lastimosamente nos pasa eso, porque yo creo que el presidente está poniendo mucho de sí en todos los aspectos, económico, ha hecho todo el esfuerzo necesario. Pero queda una segunda etapa. Aguardamos un segundito, ya le despedimos. Juanpi, ¿cómo está el caso Naput? ¿Cómo está el caso Leos? Si tuvieras que hablarnos en 2 minutos de ese tema. Y ahora mismo los dos casos se encuentran en una situación de espera. El caso de Nicolás Leos esta semana tuvo la novedad que el Tribunal de Apelación aprobó la extradición del mismo, pero tiene la capacidad de poder presentar un recurso a la Corte Suprema o de casación o de inconstitucionalidad. Mientras que hasta que salga eso, hasta que se resuelva eso, él no puede ir a Estados Unidos. Mientras que Naput ahora también se encuentra en espera, pero él en el caso de que se dicte su sentencia, porque ya fue declarado culpable en el juicio en Estados Unidos por el jurado, y ahora la jueza deberá determinar cuántos años durará su pena. Y en este plazo que se está realizando ahora, se está analizando su conducta, se está viendo qué realizó, hasta qué punto estuvo involucrado,
para determinar cuántos años recibe. Esto se va a dar en agosto. Ya se pospuso 2 veces la audiencia de la sentencia, que en parte es para tratar de asegurar que lleguen otras personas que están fuera del país, fuera de Estados Unidos, y ver si ayudan un poco, ponerle, si consiguen que Naput dé algunos datos de aquellas personas, posiblemente una de ellas Leos. Habrá que ver cómo se da. Naput ahora cambió de abogados para presentar sus recursos, entonces no sabemos qué presentarán o qué estrategia tomará en este periodo de unos 3-4 meses antes de su sentencia. Fuiste de los pocos periodistas paraguayos que estuvo ahí, en el juicio de Naput, ¿no? Es así. Estuve para unos 15 días más o menos, más o menos en la parte del cierre, un poco antes de las últimas pruebas y los alegatos finales del juicio, donde se enfocó mucho justamente en lo que es el nombre de este programa, la conspiración. Conspiración a cometer asociación criminal, lavado de dinero y fraude por medio electrónico fue lo que terminó condenándolo a Juan Ángel Naput en Estados Unidos. Juan Pizarro, muchísimas gracias por tu participación. Senador, muchísimas gracias por venir a compartir este tiempo con nosotros esta noche. No, te agradezco mucho y realmente tocó un tema muy sensible para mí, que es el tema de Juan Ángel. Juan Ángel es mi amigo personal del año 90. Ah, qué bueno. Y me parece, qué bueno que alguien reconozca amistades en estas circunstancias. No, es mi amigo, yo tengo contacto con él y realmente yo lamento mucho porque creo en su inocencia y creo que fue muy injusto ese proceso para él y bueno, Dios quiera que le salga bien. Felipe, todo el mundo corre de las amistades cuando sí. hay una desgracia, ¿no? Igualmente el sábado, ¿qué decir el sábado de Olimpia Cerro, Augusto? ¿Cómo te ves? ¿Bien o no? ¿Se está una apuesta? Nosotros tenemos una opinión formada respecto de esta primera etapa del campeonato. Esta primera etapa del campeonato nos es casi indiferente, ¿no? Así que vamos a encontrarnos después. ¿Por qué? Te chican ahí, no aflojas, te dice cómo, no puede ser. Que tengan buen jueves y que pasen muy bien. Muchas gracias por estar. Sí.